Hablamos de la culpa, hemos hablado de la depresión, hemos hablado del resentimiento, hemos hablado del temor, del miedo, hemos hablado del afán, de la ansiedad, hemos hablado del orgullo, hemos hablado de la baja autoestima y hoy continuamos entonces con nuestro tema. Hoy vamos a hablar de la envidia. ¿De qué? La envidia. Quiero que abra su Biblia, por favor, en el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 30. Recuerden que hemos dicho que todas estas cosas pueden destruirnos. Y vamos a demostrar hoy por la palabra cómo la envidia es una de ellas. Dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Diga conmigo: la envidia es carcoma de los huesos. ¿Qué es carcoma? Carcoma es un insecto muy pequeñito, muy diminuto, que tiene una larva que se introduce en la madera, empieza a meterse en lo más profundo de un árbol, de un mueble, de una madera, y empieza a ocasionar daños. A pesar de que es algo pequeño, va metiéndose muy adentro y va ocasionando daños. Y fíjense que la Biblia está hablando de la envidia. Y está hablando de que la envidia en nosotros los seres humanos es como eso, como un carcoma, algo pequeño, pero que se va metiendo, y dice ahí, en los huesos. Se mete, es un sentimiento que se mete en lo más profundo de tu corazón y que te puede terminar destruyendo. La Biblia dice en Santiago 4, versículo 1 y 2, mire esto. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Está hablando la Biblia de pasiones, de emociones, de cosas que hay dentro de nosotros que combaten. Versículo 2 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Fíjense lo que está diciendo. Dice: ustedes se matan y arden de envidia porque no tienen lo que desean. Y habla de la envidia como un sentimiento que arde y que mata, porque la envidia mata. Si no me cree, estudie la Biblia y se dará cuenta de cosas que han pasado terribles por la envidia. El primer asesinato que se cometió en la humanidad, que está en la Biblia, fue por causa de ¿qué? De la envidia. La primera vez que un hombre levantó su mano en la vida para matar a otro, lo hizo por envidia. Eso dice Primera de Juan 3, versículo 12. Voy a leer esta versión, mire cómo lo dice. No hagamos como Caín, que era del maligno y asesinó a Abel su hermano. ¿Y por qué lo asesinó? Dice: tan solo por envidia, porque sus actos eran malos a los ojos de Dios, mientras que los de Abel eran buenos. Y aquí está hablando de un hombre que se levanta para matar a su propio hermano. Imagínese nada más eso, usted levantarse para matar a un hermano
de sangre. Alguien que creció con usted, que jugó con usted, que comparte su misma sangre, pero que a usted se le metió un carcoma en los huesos llamado envidia y lo llevó a matarlo, a destruir a su propia sangre. Mire lo terrible que puede hacer la envidia. Por envidia, dice la Biblia, que se entregó a morir en una cruz al Salvador de los hombres, por envidia. Eso lo dice Mateo 27, versículo 17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y mire lo que dice el versículo 18. Porque Pilato sabía que por envidia le habían entregado. ¿Por qué? Por envidia fue entregado nuestro Señor Jesús. Entonces, note usted que cuando hablamos de envidia no estamos hablando de un tema menor, de una bobadita, de un sentimiento pequeño. No, la Biblia muestra que la envidia es algo grave, que puede causar cosas terribles, y las ha causado desde el primer asesinato hasta la entrega de nuestro Señor Jesucristo para morir en una cruz. Ahí estuvo la envidia presente. La envidia es algo terrible. La envidia mata. Escuche esto, esa historia. Póngame mucha atención, pongamos ahí la imagen. En cierta ocasión, dos hombres ancianos, gravemente enfermos, compartían la misma habitación de un hospital. Ahí está, dos camas, ¿verdad? En este cuarto se hallaban dos camas, dos armarios, una puerta que daba al pasillo y una ventana que permitía ver al mundo exterior. Uno de los hombres tenía su cama junto a la ventana y el otro hombre tenía su cama junto a la pared. Ambos tenían que pasar todo el día acostados y quedarse quietos a razón de que su condición no les permitía hacer nada. No podían leer, no podían oír la radio, no podían ver la televisión. Todo el tiempo estos dos pacientes se hicieron amigos y hablaban, conversaban de sus familias, de sus esposas, de sus trabajos, de sus aficiones, de sus vacaciones, sus anécdotas, etc. Todas las tardes, el hombre junto a la ventana contemplaba fuera de esta y pasaba el tiempo describiéndole al otro lo que veía. El otro empezó a esperar esas horas todos los días a que él le contara las historias de lo que estaba viendo. Según el enfermo, la ventana daba a un parque y había un hermoso lago con patos, cisnes, niños que les daban de comer y barquitos de vela de juguete y enamorados que caminaban de la mano. Habían árboles, flores y personas paseando tranquilamente bajo el sol. Detrás de todo esto había una linda vista de la ciudad. El otro, el que estaba al lado de la pared, todo lo que podía hacer era oír e imaginar esas escenas, tratando de disfrutar todo lo que su amigo le contaba. Oyó un día como un niño casi se cae en el agua
y lo lindo que se veían las chicas con sus vestidos de verano. Un emocionante juego de pelota y un niño jugando con su perro. Llegó un momento en que el hombre de la pared casi podía ver con sus propios ojos lo que sucedía afuera a través de las historias de su amigo. Lastimosamente, una tarde, escuche, un pensamiento atravesó por su cabeza. ¿Por qué él tiene su cama junto a la ventana y yo no? ¿Por qué él puede tener el placer de disfrutar y ver todo lo que está viendo y yo no? ¿Por qué yo no tengo la oportunidad? Y se le metió el carcoma de la envidia. Quería estar en ese lugar. Ya no se conformaba con escuchar las historias, él quería estar ahí. Se sintió turbado y trató de no pensar más en el asunto, pero no lograba deshacerse de esos pensamientos. A los pocos días estaba totalmente malhumorado. Ya estaba de mal genio. Cambió su semblante. No podía dormir. Hasta su salud se estaba viendo afectada. Y aún los médicos no entendían por qué. Una noche, mientras él estaba mirando el techo de la habitación, era lo único que podía ver, el techo y la pared. El hombre de la ventana se despertó de repente, tosiendo y ahogándose por el líquido acumulado en sus pulmones. Y sus manos se movían desesperado, tratando de presionar el botón para llamar a la enfermera, pero no era capaz. Estaba tan ahogado que sus manos no alcanzaban. El otro hombre se dio cuenta y lo miró. Y aunque hubiera podido ayudar con solamente hundir un botón para llamar a la enfermera, no quiso ayudarlo, porque ya se le metió que dijo: esta es la oportunidad para ponerme allá. Mientras que el otro seguía tosiendo, ahogándose, y él solamente lo miraba y lo escuchaba. La tos retumbaba en la oscuridad y a ratos se apagaba hasta que al fin se acabó por completo. Él se quedó mirando hacia el techo sin hacer nada. A la mañana, la enfermera entró con agua para bañarlos y encontró al hombre de la ventana muerto. Se llevaron calladamente su cuerpo. ¿Quién lo mató? ¿La tos o la envidia? El otro paciente, tan pronto como le pareció prudente, pidió que lo pasaran a la cama de la ventana. Pero lo hizo después de unos días, como para no quedar tan obvio. Lo pasaron, lo acomodaron y lo dejaron en su nueva cama para que se quedara quieto y tranquilo. Tan pronto salieron y lo dejaron solo, el hombre se apoyó en sus codos y dolorosamente, con mucho esfuerzo, se alzó para mirar por la ventana y descubrió que la ventana daba hacia un muro donde no se veía nada, solo se veían ladrillos. Nunca hubo un lago, nunca hubo chicas pasando,
simplemente habían ladrillos, una pared. Contrariado, el enfermo preguntó más tarde a la enfermera cuál razón habría llevado a su compañero fallecido a describirle tantas falsas escenas. Imposible que las viera, le contestó la enfermera. Su compañero estaba casi ciego y evidentemente no podía ni siquiera ver el muro del frente. Él inventó todo eso porque seguramente deseaba comunicarle a usted el deseo de vivir. Todo el tiempo lo que hacía su amigo era animarlo, relatándole cosas imaginarias que sabían que le harían a usted sentirse mejor. Pero en su envidia, él destruyó lo mismo que le había dado ánimo y vida, y terminó solo con una ventana mirando hacia ningún lado, sin amigo y totalmente culpable y vacío. Y así termina todo envidioso. Se da cuenta que la envidia hace cosas terribles. La envidia mata. Quiero que pasemos a este punto. ¿Qué es la envidia? Primero, la envidia es una violación del 10º mandamiento de Dios en la palabra. Se sabe que fueron dados 10 mandamientos en el Antiguo Testamento. Y esos mandamientos no eran sugerencias, eran órdenes de Dios. Y dentro de las órdenes que Dios dio una orden prohibiendo la envidia de la gente. Eso está en Éxodo 20:17. Le voy a leer esta traducción. Dice: no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen. Ojo. No se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen. Ya sea su esposa, su sirviente, su sirvienta, su buey, su burro o cualquiera de sus pertenencias. Obviamente aquí está hablando de una sociedad antigua, que sus bienes eran animales, pero tradúzcalo eso a la actualidad. No te dejes dominar por el deseo de tener lo que otros tienen: su carro, su casa, su ropa, su mujer, sus hijos, sus joyas. No te dejes dominar por el deseo de tener lo que otros tienen. Así que la envidia es una violación a un mandamiento de Dios. Pero la envidia también es lo siguiente. Hay una definición que me gustó. Escuche. Enojo o desagrado de los logros, bienes o talentos de otros. Enojo o desagrado. Te da rabia los logros de otros. Que el otro avance, que el otro prospere, que otro tenga cosas, consiga cosas, le vaya bien, se levante en la iglesia. En otras palabras, es sufrir viendo la prosperidad o el éxito de los demás. Eso es envidia. Sufrir viendo el éxito de los demás, la prosperidad de los demás.
La Biblia dice lo siguiente, Eclesiastés 4:4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta ¿qué? ¿Qué despierta? La envidia del hombre contra su prójimo. La Biblia dice que cuando una persona es excelente, trabaja y le va bien, eso va a hacer que muchos se despierten con envidia. Y le voy a mostrar este caso. Génesis 26:12. Y sembró Isaac en aquella tierra, ¿y qué? Cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. O sea, él trabajó y Dios le bendijo. Y dice versículo 13: y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Por qué? Dios lo bendijo. ¿Y qué pasó? Versículo siguiente. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Dios lo bendijo y la gente lo empezó a envidiar. Mire esto, esta es una historia linda. La serpiente y la luciérnaga. Cuenta la leyenda que una vez una serpiente empezó a perseguir a una luciérnaga. Esta huía rápido con miedo de la feroz depredadora y la serpiente no pensaba desistir. La luciérnaga huyó un día y la serpiente no desistía. 2 días y nada. Al tercer día, ya sin fuerzas, la luciérnaga paró y le dijo a la serpiente: ¿puedo hacerte 3 preguntas antes de que me mates? Antes de que me comas. La serpiente respondió: no acostumbro a dar este precedente a nadie, no acostumbro a hacer estos favores, pero como igual te voy a devorar, puedes preguntar. Primera pregunta: ¿pertenezco a tu cadena alimenticia? Le dijo: no, contestó la serpiente. Segunda: ¿yo te he hecho algo malo? Le dijo: no. Volvió a responder la serpiente. Tercera pregunta, última: entonces, ¿por qué me quieres comer? ¿Por qué quieres acabar conmigo? Y la serpiente le respondió: porque no soporto verte brillar. No soporto verte brillar. ¿Y sabes qué es eso? La envidia. Hay mucha gente que no soporta verte brillar. O quizás tú seas el que no soportas ver brillar a otros. ¿Cuántos envidiosos hay aquí? Levanten la mano y digan amén. Nadie. Esto es pura información. Eso es para la gente que nos ve por YouTube. La mano envidiosos, porque aquí nadie. Escuchen. Los fariseos no soportaron ver brillar a Jesús. Cuando ellos vieron su autoridad, su poder, la capacidad para enseñar, su misericordia, sus milagros, su amor,
no pudieron verlo brillar. Los filisteos no podían ver brillar a Isaac porque Dios lo estaba bendiciendo. Caín no pudo ver brillar a Abel. Ese es el problema de la envidia. No soportas el éxito, la prosperidad, la bendición de los demás. 2. Segunda definición. Envidia. Malestar producido por el deseo de poseer algo que no se tiene. El enojo, la rabia que se siente por no tener algo que uno quiere y que lo tiene otro. Génesis 31 dice: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo que envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Ella estaba desesperada, amargada. La envidia te amarga la vida, porque tú no tienes lo que otro sí, y eso te daña. De repente tú has estado orando por un novio, por un esposo, y llevas años orando por un esposo, y llegó la hermanita nueva, y a los 15 días pasa el testimonio: Dios los bendiga, mira, yo nunca me había querido casar, qué pereza, y mira que me resultó un esposo esta semana, cristiano, empresario, y la que está allá se le fue el Espíritu Santo. Papá, yo llevo pidiendo estos 5 años, 10 años me está dejando el tren, y esta impía tan fea, bien flacuchenta, tan fea. Y se te mete el carcoma, porque tú no tienes lo que otra persona tiene. Entonces, ¿qué es la envidia? Sufrir con la prosperidad de otro, amargarse y enojarse porque tú no tienes algo que otra persona sí. Mire esto: envidia, malestar que tiene una persona que por lo regular no tiene logros, metas ni sueños en su vida, y se enoja al ver que otros sí. Cuando yo no tengo logros, metas y sueños, voy a terminar siendo una persona envidiosa cuando vea que otros sí la tienen, otros sí tienen metas, sí tienen sueños, sí están haciendo algo con su vida. Y como tú te la pasas viendo las foticos de Facebook de los otros, ahí mirando la vida de los demás, chismosa. Perdonen, hermana, si le pisé el talón, pero usted ahí está de Rosalvita y mira, ay, tan bueno, ay, para España, para Miami, wow. Y tú no estás haciendo nada con tu vida, mirando un estúpido teléfono, y por eso te amargas la vida, porque ves que hay alguien que sí está haciendo algo con su vida, y te llenas de ira. La vida es injusta. Yo que soy un hijo de Dios, que voy a la iglesia y no falto a los cultos.
A ver, papá. Eso fue este caso, mire. Hechos 7:9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero Dios estaba con él. Pero ¿por qué se llenaron estos hermanos de envidia? ¿Por qué? Porque José hablaba de sus sueños. Hablaba de todo lo que Dios estaba poniendo en su corazón. Dios dijo que me va a bendecir, y yo veía que ustedes hasta se postraban delante de mí, aleluya. Y era los sueños que él tenía. Dios se lo estaba poniendo. Y dice el versículo 11 de Génesis 37: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en los sueños de José, lo que él hablaba. Es más, la envidia los llevó a hacer lo siguiente: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, porque la envidia mata al hermano, o físicamente o en el corazón. Y le dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador, ahí sí, el visionario. Ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Querían acabar con sus sueños. Porque la envidia, escuche esto, genera en quien la siente agresiones verbales. Atacas a la persona con tus chismes, con tus ofensas. O trata de agredir a alguien físicamente, como ellos, de matarlo para acabar con sus sueños, o de crear obstáculos en la felicidad de otros. Así que, hermanos, la envidia es una violación de un mandamiento de Dios. La envidia es la tristeza por la prosperidad de otros. La envidia es la amargura de uno no tener lo que otro tiene. La envidia muestra que yo no tengo sueños ni logros y me molesta ver que otros sí lo consigan. Y la envidia, escuche esta, es un sentimiento que aflora en la vida de una persona cuando se aleja de Dios, se sale de la presencia de Dios, cuando está bajito de oración. Eso empieza a salir porque es la naturaleza del hombre. Mire este caso. Aquí nos está hablando, en el Salmo 73, nos está hablando un salmista llamado Asaf. El adorador, el que cantaba, el que David designó para cantarle a Dios todos los días. Un hombre supremamente espiritual. Pero un día se descuidó y se le metió la envidia al corazón. Dice, aquí está hablando su experiencia. Salmo 73, el salmo del envidioso. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Pero este hombre tenía la capacidad de reconocer lo que le pasó. Dijo, me dio envidia de ver la gente mala cuando les va bien. ¿A cuántos les ha pasado? A nadie. Aquí no. En YouTube. Dios los bendiga, hermanos de YouTube.
que usted va en su bicicletica cantando alabaré, alabaré, y llega un impío en tremenda camioneta y se le hace al lado, así con cara de marrano, comiendo chicle, con unas gafas de 1.000.000, y usted en su bicicletica ahí, te amo, Señor, y usted mira al otro y dice, impío, hijo del diablo. Pero por dentro usted está llevado porque se siente mal, porque él tiene algo que usted no tiene. Y esto le pasó un día al salmista de David. Se llenó de envidia porque vio la casa de los malvados, las propiedades de los malos, que les iba bien, y se le metió en los huesos esto. ¿Por qué? Porque se salió de la presencia. Dice, tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, porque su vigor está entero, porque no pasan trabajos como yo, no son azotados como los demás. Versículo 21 dice, se llenó de amargura mi alma. Estaba amargado. Y en mi corazón sentía punzadas la envidia. Pero todo eso ocurrió porque se había salido de la presencia del Señor. Cuando tú descuidas tu intimidad con Dios, empiezas a ver esas cosas y piensas que eso es lo más importante y te afliges. Pero dice la Biblia en el versículo 17, hasta que entrando, ¿en dónde? En la presencia de Dios, en el santuario de Dios, ¿qué pasó? Comprendí que el fin de ellos. Cuando él se metió en la presencia, Dios le dijo, si tú deseas su prosperidad, entonces también me imagino que deseas su fin. Y le mostró el fin de esos malvados. Y él dijo, ay, yo no quiero eso. Yo no quiero ese fin. Porque una cosa es lo que tienen ahora, pero otra cosa es lo que la Biblia dice que les espera. A los malvados que se burlan de Dios, que violan niñas, que llevan droga y que se sienten los dueños del mundo y que piensan que se burlaron de todo el mundo y de Dios. Pero dice la Biblia que un día Dios se burlará de ellos y ellos temblarán de miedo y vivirán atormentados por la eternidad. Entonces Dios le dijo, mi hijo, ¿tú quieres eso? Entonces también quieres el fin de ellos. Y él dijo, después él dijo, Señor, perdóname porque era un burro, perdóname por sentir esto. Cuando comprendió que él verdaderamente tenía un tesoro más grande que las riquezas que ofrece en este mundo, y que lo que nos espera y el fin de nosotros es maravilloso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero la envidia es un sentimiento que aflora en un cristiano que se descuida y que empieza a ver las cosas como no son. Por eso dice la Biblia en Proverbios 23:17, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. No, nunca envidies a un narcotraficante, a una prostituta, a una persona que porque tiene esto o aquello. Tú no sabes lo que hay dentro de esa gente, los vacíos, el engaño que es eso. Dice Dios, no tengas envidia en tu corazón de los pecadores, antes persevera en el temor de Dios. Amén. Proverbios 24:1, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, para nada. Es mejor estar solo que mal acompañado. Salmo 37:1,
no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Nunca. Porque lo que tú tienes es mayor que todos esos tesoros. La paz de Dios, el amor de Dios, la esperanza, una bonita familia, la luz de la vida, el evangelio, el tesoro del evangelio, las promesas de Dios, la compañía del buen pastor que ha dicho: estaré contigo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Escuchen, señales de una persona envidiosa. Ahora, mírese ahí, vaya copiando rápido, si no mira en YouTube. Sientes enojo o malestar cuando alguien recibe lo que tú querías. Tú querías algo, pero ves que lo tiene otro. Le fue bien este año y sientes enojo o malestar. 2. Te molesta que otras personas sean el centro de atención. 3. Te comparas con otros continuamente. Siguiente, crees que alguna persona que conoces no merece lo que tiene. Hay alguien que tú conoces que dice: uy, ese no merece lo que tiene. Y tú sientes eso. Ojo. Siguiente, compites con otros para superarlos. Quieres ser mejor que tu vecino, mejor que tu compañero de trabajo, mejor que tu compañero en la universidad. Compites con los demás. Siguiente, te molesta la prosperidad de otros. Siguiente, sientes rabia cuando tu esposo o esposa está feliz y tú estás triste. Escúcheme, hay gente que le tiene envidia a su pareja, que compiten. Créame, yo he tenido casos, porque ella le va bien y a él no, ella es exitosa y él no, y hay envidia hasta en los hogares. Siguiente, piensas que no es justo que otro está mejor que tú. Siguiente, mientes para parecer mejor que los demás. Yo he ido a Francia. Y por dentro dices: a República de Francia. Para que no sea mentira, ¿cierto? Yo he ido al Japón, en Dos Quebradas. Compras cosas y te endeudas para obtener lo que mereces, para aparentar que tú también puedes comprar. Yo también me puedo poner los tenis. Y estás hasta aquí. Tú ya la cantidad de gente, pero no te dejes impresionar. Yo conozco mucha gente que andan en tremendos carrazos, unas manos endeudados. No tienen sino deudas. Deudas. Pero tú dices: no, yo me voy a comprar la moto para no quedarme atrás. Y estás así de por envidiosa. Siguiente, piensas: ¿por qué le va bien a esa persona y a mí no? Eso te golpea en la cabeza. ¿Por qué él está sentado en la ventana y yo no? Has dicho frases como: no entiendo por qué a él y no a mí. ¿Por qué lo llamaron a él y no a mí? ¿Por qué la pusieron a ella y no a mí? O esta frase: no, mi Dios sí le da pan al que no tiene dientes. Pura frase de fracasado y de envidioso. Te alegras cuando a alguien le va mal. Eso, hermano, tu corazón está ahí malangas. Cuando ves que le va mal a alguien y te alegras, te da como un fresquito. Un fresquito.
Eres incapaz de admirar, halagar o hablar bien de los bienes y los logros de otros. No eres capaz de decir, oye, qué linda tu moto, oye, te felicito por tu nueva casa, oye, qué linda tu casa. No eres capaz. Siguiente. Haces comentarios menospreciando los logros y bienes de los demás. ¿Quién sabe en qué negocios andará? No, sí. Comentarios menospreciando. ¿Qué hacer? Ojo. Si tú eres un envidioso, pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ayúdame. ¿Qué hacer, hermano, con la envidia? Número 1, según la Biblia. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía y ¿qué más? Envidias. ¿Qué hay que hacer con la envidia, hermano? Según la Biblia, desecharla, hay que sacarla. Hay que sacarla de nuestra vida. ¿Qué hay que hacer para sacar esa envidia, hermano? Llenarse de algo que le saque eso. Y lo que usted necesita echarle a su vida para que salga la envidia se llama el amor de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en 1 Corintios 13:4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene ¿qué? Envidia. El amor no tiene envidia. Si tú tienes envidia es porque no tienes amor por esa persona, por la gente. Porque si tú estás lleno de amor y ves que a alguien le está yendo bien, ¿cómo te deberías sentir? ¡Qué bien! Gloria a Dios, así como Dios lo está bendiciendo a él, también va a venir mi bendición. Amén. Pero si no tienes el amor de Dios, olvídalo. Entonces hay que pedir ser llenos del amor de Dios, del Espíritu Santo. Dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Hace cientos de años hubo un predicador famoso en determinado pueblo. Y Dios lo bendecía a él tremendo. Pero cuenta él que a ese pueblo llegó otro predicador y predicaba mucho mejor que él. Y la gente se empezó a ir para donde el otro predicador. Y él se sintió con envidia. Así que él dijo, yo no puedo permitir esto en mi corazón. Dios, ¿cómo puedo deshacerme de este sentimiento? Y Dios le dijo, ora por ese predicador para que le vaya mejor, para que le vaya bien, para que yo lo use más. Y él empezó todos los días a hacer eso, a orar por esa persona. Si tú sientes envidia de alguien, lo que tienes que hacer es orar por esa persona. Decirle, Señor, bendícelo más, ayúdalo más, prospéralo más, que pueda construir otro piso. Señor, que pueda conseguir la camioneta mejor. Señor, ayúdalo, bendícelo. Empiece a orar hasta que el Señor le dé amor por eso. Porque no está bien. Ahora no está que empiece a orar contrario, ¿no? Señor, elimínalo, destrúyelo, que se le caiga esa casa. No. Orar a favor de. ¿Qué más dice la Biblia que hay que hacer, hermano? Siguiente, escuche esta. Está en Santiago 4, del 1 al 3. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Ustedes codician y no tienen, matan y arden de envidia, no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no ¿qué? Piden. Y dice el versículo 3, piden y no reciben porque piden ¿qué? Mal,
para gastar en sus deleites. Entonces está diciendo Dios, hermano, no sienta envidia, pídame a mí que yo soy su papá. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Cuántos se acuerdan del hijo pródigo? Que llegó y su papá le hizo una fiesta a su hermano que se había gastado el dinero con prostitutas. ¿Se acuerdan de eso? Ahí está en la Biblia. Y el hermano no quiso entrar a la fiesta y se puso mal. Y llegó y le hizo el reclamo al papá. Y dijo, papá, pero tú ¿por qué le das bendiciones a este? Si este ha malgastado la herencia con prostitutas. Y a mí no me has dado nada, no me has dado ni un cabrito para yo celebrar algún día con mis amigos. ¿Qué le dijo el papá? Mijo, ¿usted por qué no me lo había pedido? Le dijo, mijo, todo lo mío es suyo. Si usted quiere un cabrito, pida. Hermano, su Dios es el dueño del oro y de la plata. En vez de estar envidiando y llenándose de malos sentimientos, malos pensamientos, dígale, Señor, ayúdame, yo también quiero tu bendición, enséñame a sembrar, enséñame a prosperar, enséñame a hacer tu voluntad, yo te pido tu bendición. Pídala, que el que pide, recibe. Cantidad de envidiosos en internet. Usted no ve todos los videos hablando mal de los predicadores, hablando mal de las iglesias. ¿Sabe qué se llama eso? Envidia. Porque por dentro lo único que quieren es tener lo que no tienen, y como no tienen se ponen a criticar. Envidiosos. ¿Qué más hay que hacer, hermano? Juan 21, 21 y 22. Cuando Pedro lo vio a Juan, le preguntó, Señor, ¿qué va a pasar con este? Y mire lo que le respondió el Señor. Jesús le contestó, si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa, metiche? Tú sígueme. Yo tengo un propósito con él, a ti no te importa lo que yo haga con él. ¿Sabes qué es, hermano? Para uno dejar la envidia, uno tiene que enfocarse en su vida, no enfocarse en la vida de los demás. Así te quitas el problema de la envidia. Enfócate en lo tuyo, deja de ver tanta fotico en internet y ponte a hacer algo con tu vida. Haz algo con tu vida, enfócate. Señor, ¿y qué va a pasar con esto? A usted no le importa. Enfóquese usted en lo suyo. Yo tengo un plan con usted, tengo un plan con él. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Enfóquese. No trate de ser como otros. Viva su propia vida. Dios tiene un plan maravilloso para usted. ¿Lo cree o no? Enfóquese. Enfóquese y deje la envidia. Envidioso. Siguiente, Hebreos 13:5. Sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Cómo dejar la envidia? Ahí está un consejo. Conténtese con lo que usted tiene ahora. Sea feliz, hermano. Usted tiene un arroz con huevito, cómaselo con paz y disfrútelo. Porque hay gente que quisiera tener ese arroz con huevito. ¿Sí o no? Alégrese, conténtese que usted tiene manos, que tiene pies. Aprenda a disfrutar lo que tiene, sus hijos, su casa, su esposa, su vida. Disfrútela. Su asignación, su molde, sus dones, sus talentos, lo que Dios le dio, disfrute, ame y sea agradecido con Dios. Y si usted es fiel en lo poco, ¿qué dice la Biblia? Dios lo va a poner sobre lo mucho. Y por último, Salmo 37:1. Escuche, hermano, le voy a repetir qué hacer. Deseche la envidia, llénese del amor de Dios,
ore por esas personas por las que siente envidia. Pídale al Señor lo que usted desea, anhela. No se compare con otros, enfóquese en su vida. Sea feliz con lo que Dios le ha dado. Y por último, Salmo 37 dice lo siguiente, escuche: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto ¿qué? Cortados, y como la hierba verde se secarán. Y aquí dice lo que hay que hacer. En vez de tener envidia, haz esto: confía en Dios. Dile a la persona que está a tu lado: confía en Dios, confía en Dios. Dice el Señor: haz el bien, haz el bien. No se sienta usted, hermano, tentado a hacer lo malo para prosperar, porque uno puede hacer lo malo para prosperar, pero le va a ir muy mal. Usted puede irse hoy porque la gente no quiere, hermano, hacer las cosas correctas. Prosperar en Dios no es tan rápido como prosperar malvadamente, pero es una prosperidad segura. Usted puede irse allá a llevar drogas, a prostituirse, a ir a matar a alguien, a hacer una cosa así, pero su vida va a terminar mal. Va a terminar en una cárcel, va a terminar en una enfermedad, va a terminar muerto, va a terminar alejado de sus familiares. Haga el bien. ¿Qué dice el Señor? No tenga envidia, tenga paciencia, que el Señor se va a encargar de esa gente. ¿Qué dice el Señor? Confía en Dios. Número 2, haga el bien. Versículo 4, deleítate en el Señor, deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. ¿Cuántos tenemos peticiones en nuestro corazón? ¿Qué dice el Señor? Deleítate en mí. Que Dios para ti no sea algo aburridor, que Dios sea tu delicia. Ama al Señor, deleítate en Él y Él te concederá tus peticiones. Dice la Biblia en el versículo 5: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él. Pastor, pero usted no sabe cómo me está yendo de mal. Tú tienes un Dios bueno. Esto es una parte nomás del camino. Dios puede cambiar la historia. Dios cambia las circunstancias. Dios te va a bendecir. Hay un final dichoso para el hombre de paz de Dios. Nosotros con mi mamá que está aquí sufrimos momentos de mucha escasez. Por allá me tocó ir un día a vender un jabón porque no teníamos con qué comer. Estábamos mal. Nos tocó a mi mamá lavar ropas, hacer muchas cosas. Pero eso es solamente una parte de la historia, amado. La historia cambia. Cuando tú amas a Dios, Dios cambia tu historia. Las situaciones. Entonces no tienes que tener envidia de nada ni de nadie, porque Dios tiene un plan contigo maravilloso. Dice el Señor: confía en mí, haz lo correcto, deleítate en mí, encomiéndame tus caminos y yo haré, yo haré. ¿Cuántos dicen amén? Así que diga conmigo: fuera envidia y bienvenido el propósito de Dios para mi vida. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Dígale: Señor, yo renuncio en esta noche a la envidia. Señor, yo renuncio a enfocarme en la vida de los demás, porque yo quiero hacer algo con mi vida y porque yo sé que tú tienes planes con mi vida, Señor. Señor, perdónanos cuando nos hemos comparado con otros, cuando nos hemos enojado
por la bendición y la prosperidad de otros. Cuando nos hemos llenado de rencor, resentimiento, porque no tenemos algo que queremos. Cuando nos hemos vuelto unas personas sin propósito y sin sueños, y nos da rabia que alguien más haga algo con su vida, perdónanos. Cuando nos hemos salido de tu presencia, y entonces empezamos a ver las cosas como no son. Señor, ayúdanos a entender que tú eres un Padre de amor, y que tú nos dices hoy, en esta noche, echa fuera la envidia de tu vida. Llénate de mi amor. Levanta sus manos y dígale: Señor, lléname del amor de Dios. Ayúdame a mirar a las personas con otros ojos, a mirarlas con el amor de Dios. Señor, ayúdame a orar por las personas que están siendo bendecidas. Aún, Señor, por las personas que me duele ver prosperar. Ayúdame a amarlas. Señor, ayúdame a saber que yo puedo pedir, que tú me dices en tu palabra: tú no tienes porque no pides. Pídeme y pídeme bien. Señor, ayúdame hoy, Señor, a confiar en ti, a hacer el bien, a deleitarme en ti, y a, Señor, y a creer que tú me amas, y que lo que viene es un plan maravilloso y perfecto de tu parte. Oramos, Señor, para que nos ayudes a amar, Señor, a las personas, a gozarnos con sus alegrías y a llorar con sus tristezas, Señor. Y que cada día podamos ser más como tú, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén.